Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. En el crepúsculo de una Edad Media que se resistía a morir, dos figuras emergieron de la penumbra de la intriga y la guerra para forjar, con mano de hierro y fe inquebrantable, el embrión de lo que un día sería España. Sus nombres, grabados a fuego en los anales de la historia, eran Isabel y Fernando, los reyes católicos. Su historia no es solo la crónica de un reinado, sino el relato de una voluntad, la narración de cómo dos almas, unidas por la ambición y la devoción, transformaron un mosaico de reinos en una potencia mundial. La Castilla de mediados del siglo XV era un hervidero de conspiraciones, un reino fracturado por la debilidad de un rey, Enrique IV, apodado el Impotente. La nobleza, rapaz y levantisca, se disputaba el poder a la sombra de un trono vacilante. En este escenario de incertidumbre creció la infanta Isabel, medio hermana del rey. Nacida en Madrigal de las Altas Torres en el año 1451, su infancia estuvo marcada por el aislamiento y la austeridad en el castillo de Arévalo, lejos de los lujos y las corruptelas de la corte. Su madre, Isabel de Portugal, sumida en una profunda melancolía, le inculcó una fe fervorosa y una rigidez moral que moldearían su carácter. Desde niña, Isabel aprendió a ser paciente, a observar en silencio, a tejer sus propias redes mientras otros se enredaban en las suyas. Era una joven de tez pálida y cabellos rojizos, con una mirada clara y penetrante que parecía escrutar el alma de sus interlocutores. No era hermosa en el sentido convencional de la época, pero poseía una gravedad y una determinación que imponían respeto. Mientras Isabel aprendía a sobrevivir en el nido de víboras de la corte castellana, en el vecino reino de Aragón, otro joven príncipe, Fernando, se forjaba en el fragor de las batallas y las complejidades de la política mediterránea. Nacido en Sos en el año 1452, era el hijo de Juan II de Aragón, un monarca astuto y tenaz. Fernando heredó de su padre la sagacidad política, la habilidad para la diplomacia y una energía inagotable. Desde muy joven, acompañó a su padre en el campo de batalla, aprendiendo el arte de la guerra y el liderazgo. Era un hombre de acción, de decisiones rápidas y pragmáticas, un contraste viviente con la reflexiva y metódica Isabel. El destino de ambos comenzó a entrelazarse en el tablero de la política matrimonial europea. La cuestión sucesoria en Castilla era un polvorín. El rey Enrique IV había designado como heredera a su hija Juana, a la que las malas lenguas, y buena parte de la nobleza, apodaban la Beltraneja, atribuyendo su paternidad al valido del rey, Beltrán de la Cueva. Un poderoso sector de la nobleza castellana, deseoso de un cambio de rumbo, vio en Isabel la candidata ideal. Pero Isabel necesitaba un aliado poderoso, un consorte que le aportara la fuerza militar y el respaldo político necesarios para reclamar su derecho al trono. El elegido fue Fernando, heredero de la corona de Aragón. La unión no era sencilla. Requería sortear la oposición del rey de Castilla, que prefería casar a su hermana con el anciano rey de Portugal, y la del rey de Francia, Luis XI, que veía con recelo la posible unión de los dos reinos más poderosos de la península. La negociación fue un prodigio de sigilo y astucia. Se necesitaron dispensas papales, que en un principio fueron falsificadas ante la urgencia, y un viaje clandestino de Fernando a Castilla, disfrazado de mozo de mula para no ser reconocido. El encuentro tuvo lugar en Valladolid, en el Palacio de los Vivero, en el mes de octubre del año 1469. Cuentan las crónicas que, al verse por primera vez, ambos sintieron una conexión que trascendía la mera conveniencia política. Isabel, con su porte regio y su seriedad, quedó impresionada por la energía y la confianza que irradiaba aquel joven príncipe de su misma edad. Fernando, a su vez, reconoció en aquella infanta de mirada firme a la compañera que necesitaba para sus ambiciosos proyectos. Se casaron una semana después, el 19 de octubre, en una ceremonia sobria pero cargada de significado. Isabel tenía 18 años, Fernando, 17. En la Concordia de Segovia, firmada años más tarde, establecerían las bases de su gobierno conjunto, un modelo de equilibrio de poder resumido en el lema tanto monta tanto, Isabel como Fernando. No era la fusión de dos reinos, sino la unión de dos soberanos, cada uno con autoridad plena en su propio territorio, pero actuando al unísono en la política exterior y en las grandes empresas del Estado.
La muerte de Enrique IV en el año 1474 desató la tormenta. Isabel se autoproclamó reina de Castilla en Segovia, ciñendo la corona con una determinación que sorprendió a todos. Pero Juana la Beltraneja, apoyada por su tío, el rey de Portugal, y por una facción de la nobleza castellana, no iba a renunciar a sus pretensiones. La guerra de sucesión castellana había comenzado. Fueron 5 años de dura contienda, de asedios, batallas y traiciones. Fernando demostró ser un estratega militar consumado, mientras Isabel recorría incansablemente el reino, recabando apoyos, organizando la retaguardia y demostrando una capacidad de gobierno extraordinaria. La batalla de Toro, en el año 1476, aunque no fue una victoria aplastante desde el punto de vista táctico, resultó decisiva en el plano propagandístico. La victoria de las tropas fernandinas consolidó la posición de Isabel y minó la moral del bando juanista. Finalmente, en el año 1479, el Tratado de Alcácobas ponía fin a la guerra. Isabel era reconocida como reina indiscutible de Castilla, y ese mismo año, la muerte de Juan II convertía a Fernando en rey de Aragón. La unión dinástica era ya una realidad plena. Con la paz interna asegurada, los reyes católicos emprendieron la titánica tarea de transformar sus reinos. Su objetivo era claro, la consolidación del poder real frente a una nobleza acostumbrada a acampar a sus anchas, la unificación territorial de la península y la unidad religiosa de sus súbditos. Para lograr lo primero, reformaron la administración, crearon la Santa Hermandad, un cuerpo policial rural que pacificó los campos, y reorganizaron los consejos, apartando a la alta nobleza de las principales esferas de decisión y promoviendo a letrados y juristas de la baja nobleza y la burguesía. El segundo gran proyecto, la unificación territorial, tenía un nombre grabado a fuego en la conciencia cristiana de la península desde hacía más de 700 años: Granada. El último emirato musulmán era una espina clavada en el costado de la cristiandad, un recordatorio constante de la otrora poderosa Al-Ándalus. La guerra de Granada no fue una campaña rápida, sino una guerra de desgaste que se prolongó durante 10 largos años, desde 1482 hasta 1492. Fue una empresa que consumió ingentes recursos económicos y humanos, pero que sirvió también para forjar un ejército moderno y unificado, y para aglutinar a la nobleza castellana y aragonesa en torno a un proyecto común. Isabel, el alma de la cruzada, empeñó sus propias joyas para financiar la contienda y estuvo presente en el campamento real de Santa Fe, una ciudad efímera construida a las puertas de Granada para dirigir el asedio final. El 2 de enero de 1492, el estandarte de Castilla y Aragón ondeó por fin en la torre más alta de la Alhambra. El rey Boabdil, el último soberano nazarí, entregó las llaves de la ciudad a los reyes. Las crónicas cuentan que, camino del exilio, se detuvo en un altozano y lloró al contemplar por última vez su ciudad perdida. Aquel lugar sería conocido para siempre como el último suspiro del moro. La reconquista, aquel largo proceso de casi 8 siglos, había concluido. La península, a excepción de Portugal, estaba bajo el poder de los mismos soberanos. El mismo año de la toma de Granada, 1492, fue testigo de otros 2 acontecimientos que marcarían de forma indeleble el reinado de los reyes católicos y la historia del mundo. El primero fue la expulsión de los judíos. Impulsados por el anhelo de la unidad religiosa y presionados por el fervor popular y por figuras como el inquisidor general, Tomás de Torquemada, los reyes firmaron en Granada, el 31 de marzo, el edicto de expulsión. Se les daba a los judíos un plazo de 4 meses para convertirse al cristianismo o abandonar los reinos de Castilla y Aragón. Fue una decisión de consecuencias dramáticas. Cerca de 100.000 sefardíes, según las estimaciones más conservadoras, tomaron el camino del exilio, llevándose consigo su conocimiento, su cultura y sus redes comerciales. Fue una sangría demográfica y económica de la que el reino tardaría en recuperarse, pero para la mentalidad de la época, era un paso necesario hacia la cohesión religiosa del Estado. El segundo acontecimiento fue el más inesperado y trascendental. Un navegante genovés, tenaz y visionario, llamado Cristóbal Colón, llevaba años peregrinando por las cortes europeas en busca de financiación para un proyecto que muchos consideraban una quimera: alcanzar las Indias, la tierra de las especias, navegando hacia el oeste, a través del Océano Atlántico. Rechazado en Portugal, en Inglaterra y en Francia, y tras varios intentos fallidos en Castilla,
Colón obtuvo finalmente el favor de la reina Isabel. Quizá fue la euforia de la victoria en Granada, quizá la visión de una mujer que supo reconocer la grandeza en la audacia, pero lo cierto es que la reina decidió apostar por aquel marino extranjero. Las capitulaciones de Santa Fe, firmadas el 17 de abril de 1492, concedían a Colón los títulos de almirante, virrey y gobernador de las tierras que descubriese. El 3 de agosto de ese mismo año, 3 carabelas, la Pinta, la Niña y la Santa María, zarparon del puerto de Palos de la Frontera. La travesía fue larga y llena de incertidumbre. La tripulación, al borde del motín, fue contenida por la férrea convicción de su almirante. Finalmente, el 12 de octubre de 1492, Rodrigo de Triana, desde el palo mayor de la Pinta, gritó la esperada palabra, tierra. Habían llegado a una pequeña isla del archipiélago de las Bahamas, que Colón bautizó como San Salvador. Él creyó hasta su muerte haber llegado a las costas de Asia, pero en realidad, acababa de toparse con un continente desconocido para los europeos, un nuevo mundo. El descubrimiento de América abrió una nueva era en la historia de la humanidad, convirtió a la monarquía hispánica en el primer imperio global y desvió el centro de gravedad del mundo del Mediterráneo al Atlántico. Para gestionar los asuntos religiosos y mantener la pureza de la fe, los reyes ya habían instaurado en Castilla en el año 1478, con bula papal, el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. A diferencia de la Inquisición medieval, la española estaba bajo el control directo de la corona, convirtiéndose en un poderoso instrumento de control social y político. Su objetivo principal era perseguir a los falsos conversos, aquellos judíos y musulmanes que, habiéndose convertido al cristianismo, seguían practicando en secreto sus antiguas religiones. Sus métodos, que incluían la tortura para obtener confesiones, y los autos de fe, ceremonias públicas donde se dictaban las sentencias, han proyectado una sombra oscura sobre el reinado. En el ámbito de la política exterior, Fernando demostró ser un maestro. A través de una hábil política matrimonial, tejió una red de alianzas para aislar a su gran rival, Francia. Casó a sus hijos con los herederos de las principales casas reales europeas, a su primogénito, Juan, con Margarita de Austria, a su hija Juana, que pasaría a la historia como la Loca, con Felipe el Hermoso, archiduque de Austria y duque de Borgoña, a su hija Isabel con el rey de Portugal y a su hija menor, Catalina de Aragón. Primero con el príncipe de Gales y luego con su hermano, el futuro Enrique VIII de Inglaterra. El objetivo era crear un cerco dinástico en torno a Francia. Sin embargo, el destino se mostró caprichoso y trágico. El príncipe Juan, la gran esperanza de la dinastía, murió prematuramente en 1497. Su hermana Isabel también falleció poco después. La herencia recayó entonces en Juana y en su esposo Felipe. Los últimos años de la reina Isabel estuvieron ensombrecidos por estas tragedias familiares y por la preocupación por el futuro de su obra. La relación entre su yerno Felipe, ambicioso y pro-francés, y su esposo Fernando era tensa. Isabel, agotada tras una vida de luchas incesantes, falleció en Medina del Campo el 26 de noviembre de 1504. En su testamento, dejaba a su hija Juana como heredera de Castilla, pero nombraba a su esposo Fernando como regente en caso de ausencia o incapacidad de Juana. La muerte de la reina abrió un nuevo periodo de inestabilidad, marcado por la locura de Juana, exacerbada por la muerte prematura de su amado esposo Felipe en 1506, y por las luchas por la regencia entre Fernando y los nobles castellanos que apoyaban a los Habsburgo. Fernando, apartado temporalmente del poder en Castilla, se retiró a sus reinos de Aragón y se centró en la política italiana, donde el gran capitán, Gonzalo Fernández de Córdoba, consolidaba el dominio aragonés en Nápoles. Sin embargo, el caos en Castilla le obligó a regresar como regente. Durante sus últimos años, culminó la unificación peninsular anexionando el reino de Navarra en 1512. Fernando el Católico murió en Madrigalejo, Cáceres, en enero de 1516. Dejaba como heredero de sus vastos dominios a su nieto, el joven Carlos de Gante, hijo de Juana y Felipe, que un día se convertiría en el emperador Carlos V. La historia de los reyes católicos es la historia de la fundación de una nueva era. Fueron monarcas medievales en su fe y en su concepción del poder, pero sus acciones abrieron las puertas de la modernidad. Con ellos nació un Estado centralizado, un imperio transoceánico y una identidad común forjada en la fe católica. Su legado es complejo y lleno de claroscuros. La unificación y la expansión convivieron con la intolerancia religiosa y la expulsión.
el renacimiento cultural, con la sombra de la Inquisición. Pero es innegable que su reinado conjunto representa uno de los momentos más decisivos de la historia de España. Fueron dos voluntades que, al unirse, no solo sumaron sus fuerzas, sino que las multiplicaron, transformando para siempre el destino de sus reinos y el mapa del mundo. Su relato no es solo la crónica de coronas y batallas, sino la epopeya de cómo dos príncipes, surgidos de la convulsión, impusieron su visión y legaron al mundo el amanecer de un imperio. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.